tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El País que Queremos, este espacio en el cual analizamos, vamos revisando cómo va la discusión de la Convención Constitucional, que ya está en plena recta final, porque recordemos que el texto como tal se va a entregar ya listo, de acuerdo al cronograma establecido a principios de julio, pero ojo, que el trabajo de las comisiones, es decir, las propuestas que se van a ir haciendo, termina el viernes 29 de abril, así que es muy importante seguir el desarrollo, cómo se está analizando todo lo que tiene que ver con el nuevo texto constitucional, cuáles son las normas ya aprobadas. Bueno, de todo eso vamos a conversar acá en El País que Queremos. Ya a esta hora estamos ya con algunos convencionales constituyentes que nos están acompañando. Vamos a saludarlos inmediatamente. Están aquí con nosotros en esta mañana de domingo. Saludamos a Alondra Carrillo. ¿Cómo estás, Alondra? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. También está Cristian Mon, que va a ver con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Guillermo Namor, muchas gracias también por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo decía yo, estamos ya en esta recta final, por así decirlo, porque el trabajo no es que termine en julio, sino que este trabajo de propuesta de qué va a tener la nueva Constitución termina ahí a fines de abril. Y ustedes son Comisión Sistema Político. Me gustaría que nos contaran un poco cómo va esta discusión, que ha sido intensa, que ha estado ahí en el foco de la noticia, porque hay varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con qué va a pasar con el Senado, se establece una figura de vicepresidente. Ese tipo de aspectos los resuelve esta comisión. Se suponía que tenían que tener ya listas las modificaciones para el día sábado, por así decirlo, y ese plazo se corrió. ¿Cómo va la discusión, Alondra? Sí, bueno, primero que todo contarle a la población, a quienes nos están escuchando, que nosotros estamos acá en un ratito y después vamos a volver a las reuniones y a las conversaciones, y la razón de estar acá en medio de esto también tiene que ver con dar cuenta de lo que está ocurriendo en la Comisión de Sistema Político. Hemos estado abordando los principales nudos políticos que nos quedaron planteados luego de la presentación del primer informe e intentando que el diseño general del sistema político, tanto la configuración del poder legislativo como la relación de ese poder con el ejecutivo, la necesidad de avanzar en la atenuación de las facultades de la presidencia, en un poder legislativo eficaz, representativo y capaz de materializar las aspiraciones populares, quedan efectivamente consagradas. Y también vamos a discutir sobre el sistema de representación política, cómo se va a reconocer la organización política, cómo van a participar de las instancias de deliberación. Y hemos ido avanzando en cada uno de estos nudos, despejando las posiciones de cada colectivo y arribando a acuerdos progresivos que le han ido dando forma a un sistema que en lo general, desde mi punto de vista, está quedando coherente, consolidado, armónico, pero que todavía tiene que seguir desplegándose. ¿Coincide, Cristian Monkever, en ese análisis? Sí, lo que pasa es que yo creo que se ha hecho un buen trabajo a partir de un apaleo que tuvimos en el Pleno, porque hubo normas que sacaron 0 votos, o sea, ni siquiera sus autores votaron por ella. Claro. El informe que se presentó ahí fueron... claro, porque fue un informe que la Comisión emite, lo manda al Pleno y el Pleno nos dio una lección compleja, que hay que asumirla como tal porque significaba muchas diferencias, habían propuestas que estaban unas sobrepuestas con otras, hubo descoordinación, hubo ganas e intenciones de los diferentes grupos de poder incorporar su planteamiento, entiéndase un sistema presidencial, un sistema parlamentario, un sistema unicameral, un bicameral, entonces no conversaban las diferentes propuestas. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos sentados ahí. Unos tienen más mayoría, otros tienen menos minoría, nosotros tenemos menos presencia, pero finalmente no se logró una cosa coherente. Y a partir de eso se ha ido construyendo algo más coherente en que evidentemente en algunas cosas participamos con más fuerza y otros no las compartimos, pero es así. Es clave a nuestro juicio que el sistema político funcione como tal, por eso se llama sistema, porque si no trae como consecuencias que la ciudadanía se ve muy afectada, porque cuando uno elige un presidente o una presidenta lo que quiere es que su programa de gobierno se materialice. Y para que se materialice necesita un gobierno y un poder legislativo que conversen, que sea coordinado, que sea sistémico, que se sepa qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, etcétera, que haya pesos, contrapesos. Y eso no estaba funcionando bien. Bueno, y hoy día se está construyendo algo, en algunas cosas nosotros compartimos, en otras no mucho, pero se está haciendo un esfuerzo genuino de poder enviar algo coherente al Pleno nuevamente. ¿Y qué percepción tienen entonces, Guillermo, sobre lo que pasó, por ejemplo, con uno de los convencionales que estaba integrando esta discusión y que es Fuad Chahín, y él primero se salió de la conversación y lo que ha dicho es que se están haciendo cambios, pero se le va a cambiar el nombre y en la práctica va a seguir siendo un león sin dientes? Hablaba de que esto es un engendro que no va a funcionar.
Bueno, yo lamento muchísimo la actitud que ha tomado Fuat. Creo que no es el ánimo que debiese prevalecer en la convención. Como bien podrá haber notado inclusive Cristian, los debates que tenemos dentro, inclusive de sectores que pareciera que tuviéramos un acuerdo mayoritario, son súper intensos, porque tenemos visiones distintas sobre los objetivos que debiese lograr el sistema. Y creo, y discrepo totalmente de la actitud que ha tomado Fuat Chahín, y lamento que esa sea la postura de su colectivo. En relación a lo que me ha tocado ver a mí particularmente, yo creo que hemos logrado un diálogo transversal, se han puesto los temas y las inquietudes sobre la mesa y estamos logrando un sistema que de por sí es coherente. Y esto es súper relevante porque quiero poner el acento en algo que es una cuestión sistémica que se está dando en la Convención, que es que estamos transitando de lo que era hasta ahora un Estado unitario a un Estado regional. Y esto supone no solo desconcentrar o redistribuir el poder a nivel vertical, sino que también redistribuir el poder a nivel horizontal. Y yo creo que eso, al menos hasta ahora, la propuesta de sistema político lo está logrando. Claro, contémosles a quienes nos están viendo, precisamente uno de los aspectos que tienen que resolver es, si acaso aquí al principio se hablaba de unicameralidad, ahora ya se habla de que va a haber otro organismo, y ahí se tiene que definir cuáles son las atribuciones que va a tener, ¿no? Y lo que reclamaba ahí el convencional Fuat Chahín, él decía que ese organismo que se está creando va a ser un león sin dientes, como que no va a tener suficientes atribuciones. ¿Qué se responde a ese argumento, Londra? Efectivamente, hemos arribado a un acuerdo general que le pone fin al Senado. Eso es algo que yo creo que todos podemos acá aceptar, reconocer. Y en su reemplazo se instituye un nuevo órgano. Este órgano, desde mi punto de vista, tiene al menos dos ámbitos de intervención que son correlativos a la naturaleza de ese órgano. Es una cámara territorial o una cámara de las regiones, una instancia de representación regional, que interviene en lo que se llaman leyes de acuerdo regional. Esas leyes de acuerdo regional son materias que hemos ido conversando, discutiendo, ampliando respecto de la primera conversación que tuvimos y que son lo que se considera ámbitos en los cuales la representación en tantas regiones es muy relevante para la observación, discusión y aprobación de los proyectos de ley. Y también interviene en otras materias hasta ahora. No voy a detallarlas porque me parece que es necesario poder terminar este acuerdo y luego presentarlo íntegro a la ciudadanía. Pero que tienen una naturaleza orgánica diferente, donde también es relevante que haya algo así como un control cruzado dentro del Poder Legislativo. Yo pienso que Fuat Chahín tenía la expectativa de mantener el Senado. Y por lo tanto esa expectativa se vio defraudada. Yo no creo que esta instancia sea irrelevante en lo absoluto. Es una instancia de representación que concurre a la generación de leyes y que tiene las herramientas para contribuir mediante incentivos cruzados a que esas leyes tengan incorporada la visión que emana de este órgano. Sí, para que quienes nos ven puedan ir formándose una opinión al respecto, porque después todos van a tener que ir a votar y a decidir sobre esta propuesta de texto constitucional. ¿Por qué se debiese acabar el Senado? Es necesario que deje de existir una instancia que pueda vetar de facto el proceso legislativo, que entorpezca y enlentezca en la materialización de las aspiraciones de la ciudadanía, que actúe como un poder elitario que antepone intereses minoritarios a las aspiraciones generalizadas de la ciudadanía. Y es necesario tener un sistema político con un poder legislativo eficaz, democrático, capaz de llevar adelante la agenda legislativa y con las herramientas para hacerlo. Lo que nosotros estamos diseñando ahora es un poder legislativo sin una instancia de veto y sin una instancia de veto elitario, además. La opinión de Cristian Monkeberg al respecto. Sí, a ver, mira, varias cosas. Bueno, en estas son las cosas en que nosotros no tenemos mucho acuerdo. Ya. Y eso es evidente. Ahora hay unas mayorías y la convención avanza con las mayorías que establezca, si eso es así, que se logre. Nosotros pensamos muchísimo que el Poder Legislativo tiene que estar conformado por dos órganos, ¿no es cierto? Llámese como quiera, Cámara de Diputados, Senado hoy día, y el día de mañana está por resolverse. Ahora sí también creemos que la lógica de los pesos y los contrapesos en un proceso son positivos. Me explico en términos, ojalá lo más simples posible. Cuando se elige un gobierno,
si ese gobierno tiene solamente una Cámara de Diputados y esa Cámara de Diputados es favorable al gobierno, normalmente la tendencia es que ese gobierno lo logra todo. Eso es muy deseable, porque tiene que lograr su programa de gobierno, sacarlo adelante. Pero también es importante que exista alguien que se elige en momentos distintos y en etapas distintas, que sea capaz de poner contrapeso. Alondra señala, estos han sido los que han frenado todo. Yo pienso que no. Yo creo que el Senado ha contribuido a mejorar la legislación, ha contribuido a que sea más eficiente, a lo mejor no tan rápida, pero eso es culpa, no sé si del Senado o de la Cámara, yo creo que del proceso legislativo completo, porque hacen los dos pero lo mismo. Pero es un punto a lo mejor no a sé lo si que sea... hay que dedicarle análisis respecto a cómo hacer más rápido los procesos legislativos, por ejemplo, lo que hemos visto en estos días del Código de Agua, que tomó cerca de 10 años el poder, y qué decir de otros temas que están ahí pendientes, reforma previsional, temas volvemos a lo de salud. mismo, yo no sé si será responsable el Senado o el proceso legislativo del freno de ciertas propuestas legislativas que los gobiernos quieren sacar adelante. Normalmente se produce que el Senado en estadísticas ha contribuido a mejorar su legislación y en otras ha sido la Cámara la que no ha contribuido o sí ha contribuido, por lo tanto, claro, hay algunos que atribuyen la responsabilidad de alentizar o de relantizar el proceso legislativo al Senado. Yo considero que no, yo creo que han aportado en su justa medida a que las leyes sean buenas, a que lleguen a buen resultado, a que se piensen bien y que produzca ese necesario contrapeso que requiere cualquier proceso legislativo, que la mayoría viene de una Cámara de Diputados y es el Senado el que muchas veces corrige o mejora. Sin ir más lejos, el TPP-11 no es hoy día tratado porque el Senado dijo que no y la Cámara dijo que sí. Y tenemos ejemplos contrarios. La Cámara de Diputados aprobó una reforma previsional hace unos años atrás que no era satisfactoria para todos y el Senado, con tratar de mejorarla o intentar mejorarla, no se logró nunca mejorar. Era buena lo que venía de la Cámara de Diputados, al parecer no tanto. Otros dirán, no, si era muy bueno y había que sacarla como era lugar y el Senado no la quiso sacar. Yo creo que estaba en lo primero, era que no era muy buena lo que venía de la Cámara de Diputados y el Senado, intentando llegar a acuerdos, no se produjeron esos consensos necesarios. Me imagino que la idea es cómo lograr que no se queden estancados esos temas. Por eso también, y eso también tiene que formar parte de esta discusión, o sea, por mucho que tengamos uno o dos cámaras, o dos, pero con roles distintos, que el proceso sea ágil, y eso también tiene que formar parte de la discusión. Claro. Guillermo. No, yo me quiero sumar a las palabras de Alondra. Yo creo que hay un tema que pasa inclusive de quienes sosteníamos la posición del bicameralismo asimétrico, que es, ¿qué es esto realmente, o más bien de qué se trata la asimetría? Hoy en día uno de los problemas centrales del Senado, creo yo, respondían a tres variables. La primera, el tema del veto recíproco, básicamente que algo que podríamos sostener es una minoría en relación a la Cámara de Diputadas y Diputados, podía frenar cada una de las leyes y la insistencia era por un quórum de 2/3. Yo creo que eso es súper complejo de cara a la eficiencia en la tramitación y a las lógicas de representatividad que debiesen existir. Lo segundo es una cuestión que es súper sentida en gran parte de la población que tiene que ver con este rol elitario que se le da a la integración del Senado históricamente. Yo particularmente creo que esto responde a una cuestión que quizás ahora podemos resolver fácilmente, que es lo que fue históricamente la integración binominal del Senado, y en segundo lugar, la ausencia de un arraigo territorial de parte de los senadores. Era súper común ver personas que no pertenecían a la zona, no pertenecían a las regiones, que eran parte del Senado y representaban estas regiones. Alguien podría decirnos perfectamente que el rol del Senado no era precisamente esto, pero creo que el rol del sistema político es precisamente dar legitimidad, así como también ser un sistema armónico. En ese sentido, yo creo que esa lógica la tenemos que cambiar y precisamente la propuesta contempla una mejora en eso. Y lo tercero es el tema de la tramitación y la eficiencia en la tramitación. En otros países, por ejemplo, estoy recordando el ejemplo alemán, el ejemplo francés, en las constituciones se plantea expresamente plazos de tramitación, que es una cuestión bien ajena a nuestra tradición jurídica, y yo creo que perfectamente podríamos abrirnos a eso. Lo segundo, o sea, que en el fondo, si hay una determinada propuesta, iniciativa de ley, que se diga, bueno, esto lo tienen que resolver sí o sí antes de esta fecha. Así como, por ejemplo, así como, por ejemplo, están trabajando ustedes, entiendo que ayer hasta las 11 de la noche, hoy día de nuevo se vuelven a juntar, porque hay un plazo que tienen que cumplir y sí o sí tienen que resolver el tema, ¿no? Que algo así se diera en el Congreso. Yo creo que es una posibilidad, y la segunda que nosotros es la que planteamos es el tema de los quórums. ¿Cómo se resuelve básicamente la asimetría que existe entre las distintas cámaras dependiendo de las atribuciones que tiene esta? En este caso, lo que se plantea es que hay un incentivo efectivamente a que el interés político o popular de la Cámara política llegue a acuerdo con los intereses de la Cámara regional, y eso va a una comisión mixta
Y en el caso de no existir acuerdo, va de nuevo a la Cámara Política quien puede insistir por 4/7. Nosotros creemos que esa es una solución que permite que las mayorías puedan lograr lo que las mayorías quieran realizar, sin perjuicio de considerar los intereses regionales que responden a otra lógica de representación, que creo yo también que es fundamental, más como un representante de la región de Atacama. Ya, perfecto. Ahora, este es uno de los puntos que están en discusión, ¿no? ¿Y qué pasa también con esto de definir una fórmula? Presidente, vicepresidente. Sí. Ya, es porque parece que queda un poco en un segundo plano, sí. porque como lo otro se roba la atención. ¿Cómo va a ese punto, Alondra? No quisiera adelantar aspectos de esa discusión, porque ha sido una de las discusiones que, producto de... Se roba la atención, el Poder Legislativo, porque la cantidad de asuntos que hay que resolver respecto del Legislativo es extremadamente alta. Hay que resolver flujos de tramitación, atribuciones, formas de integración, un montón de cosas. Entonces, respecto de la discusión sobre Ejecutivo, les puedo transparentar, yo creo que con esto no habría problema, que nosotros habíamos propuesto inicialmente 3 figuras, ¿no? Una presidencia con una vicepresidencia y una ministra o ministro de gobierno que tiene la responsabilidad o tenía la responsabilidad de formalizar la relación de colaboración entre legislativo y ejecutivo. Hay acuerdo en que esas 3 figuras no pueden prosperar y que hay que tomar posición respecto de si se mantienen 2 figuras, cuáles serían estas, o si queda solamente una figura. Y estamos discutiendo ahora en función de cómo podemos ofrecer al Pleno un diseño lo más claro posible que exprese las mayorías de la Comisión respecto de este asunto. Y esa va a ser la discusión que vamos a estar teniendo durante la jornada del día de hoy. Y por eso no me quisiera adelantar. Lo que sí creo que es un punto de acuerdo transversal. Aquí no sé si Cristian participa de eso, porque no lo hemos discutido, pero es la atenuación de las facultades de la presidencia. Hoy día la presidencia ostenta una enorme batería de atribuciones que van desde atribuciones legislativas, que son que nosotros hemos ya superado en la discusión, como la iniciativa exclusiva de la presidencia en materia legislativa. Esa figura ya no es parte del diseño. Tenemos otra figura de concurrencia necesaria, que quiere decir que el Poder Legislativo puede iniciar la discusión de una materia de ley, no está frenada la discusión, pero que eventualmente en esas materias tiene que concurrir la presidencia y si no lo hace, de alguna manera el proceso legislativo queda ahí, ¿no? Pero esa es una de las dimensiones, la atenuación de sus atribuciones que puedan equilibrar la relación entre la presidencia y el Congreso, y yo creo que en esa dirección estamos avanzando, van a tener que decirlo. ¿Coincide con eso? Sí, ¿Y cuál es la fórmula que a lo mejor prefiere respecto a esto de vicepresidencia o ministro de gobierno? El presidente como tal tiene hoy día, o la presidenta tiene muchas facultades. Nosotros tenemos un presidencialismo full. Y el Poder Legislativo tiene una facultad más reducida. Eso es así. Y eso es como histórico en nuestro país. Y permanentemente las constituciones le dan muchas facultades a los presidentes y después durante la vida y existencia de esas constituciones el Parlamento empieza a recuperar funciones y empieza esa pelea permanente de quién tiene más funciones. Entonces nosotros creemos también de que el presidente tiene que reducir sus atribuciones en parte. Y eso es un capítulo. Y lo otro es quién acompaña al presidente. Una alternativa es la vicepresidencia, que a nosotros nos parece buena y la propusimos como alternativa, porque en la medida que quede claro que el que conduce es el presidente o la presidenta elegida, y el vice va en dupla, o sea, si esto llega a prosperar, la gente votaría en las elecciones por una dupla, paritaria. Perfecto. Y con facultades bien concretas y específicas de ese vicepresidente, porque lo importante es que ese vicepresidente o esa vicepresidenta no se le suba por el chorro al presidente y al final le termine generando un conflicto gigante, porque van a compartir las funciones en algunos casos y en otras van a estar muy delimitadas. Y alternativa 2 es un jefe de gobierno, que es un ministro que nombra al presidente, que también hay otro grupo que está en esa postura. Lo que está claro es que las 3 no pueden prosperar, o sea, presidente, vice y jefe de gobierno puede ser un cóctel medio explosivo de cómo van a poderse administrar y manejar ellos y poder relacionarse, porque tienen que tomar decisiones. Entonces, ahí está la alternativa, presidente con vice o presidente con un ministro de gobierno más empoderado. Son temas que tenemos que resolver ahora, pero las dos apuntan a compartir
parte de la toma de decisiones, porque el presidente hoy día está muy solo en el sentido de que es la cara visible del gobierno, es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, es el que se come todos los problemas, puede cambiar a los ministros, pero finalmente él es el pararrayo. Y hemos visto que hay presidentes que ejercen ese rol un poquito más escondido, otros son más visibles, pero no es deseable para la institución del presidente que esté solo. Yo creo que es bueno que lo comparta y que comparta sus atribuciones también con otros. Él manda, la gente lo va a elegir, eso estamos claritos, pero que comparta un poco sus funciones. Claro, eso, pero entiendo que también dentro de la discusión está la posibilidad de incorporar un ministro o ministra de gobierno. ¿Qué significaría eso y en qué se diferencia con el actual ministro de la SECPRES, que es el vínculo entre la moneda y el Parlamento? No, exactamente, la discusión, como han planteado compañero y compañero, hay un acuerdo al menos de que no van a existir tres figuras. Eso ya es algo que está más o menos resuelto, sin perjuicio de las definiciones que aún tenemos que tomar. Lo segundo es lo que plantea Cristian, el tema de la vicepresidencia. Nosotros creemos que, en general, y atendiendo a lo que hemos escuchado, podría darse la situación de que la vicepresidencia, dado que es ajena a nuestra tradición política en nuestro país, que tiene, no quiero decir que por esencia, pero históricamente ha sido un país multipartidista, a diferencia de experiencias como la norteamericana, la posibilidad de que esta vicepresidencia venga, en otras palabras más coloquiales, con serrucho. Y eso puede ser problemático, sin perjuicio de que se genera una especie de pugna entre vicepresidencia y presidente, presidenta. Y nosotros creemos que, a diferencia de la figura de la vicepresidencia, la figura de la ministra o el ministro de gobierno permite hacer algo que creemos que es súper importante de cara a la política del futuro, que es expresar en una figura las mayorías programáticas, que es que en esa figura se concentre lo que sería el acuerdo programático del gobierno. Creemos que eso es relevante y permitiría dos cosas. Uno, graficar lo que es el acuerdo programático y dos, avanzar a salidas institucionales a las crisis políticas. Cosa de que el día de mañana eventualmente sea este ministro de gobierno el que suponga la caída de lo que podría ser el programa de gobierno y suponga algún rearme en la lógica de responder a lo que hemos vivido, que son precisamente crisis institucionales y que hasta ahora no tenemos solución. Y lo segundo que quiero dejar sobre la mesa, que es un tema no menor, cuando hablamos de toda la lógica de la distribución del poder político, hay dos cuestiones centrales. Uno, las atribuciones formales, básicamente la implantación de la iniciativa exclusiva de ley, si esto va a mantenerse o no, la urgencia, los vetos, etcétera, y lo que corresponde al poder político no formal, pero más material. Y una de esas cosas que estamos definiendo ahora es el ciclo electoral, por ejemplo. A propósito de lo que se mencionaba hasta hace poco, ¿cómo privilegiamos la gobernabilidad y la implementación de un programa de gobierno? Esto es, ¿qué pasaría si el presidente se eligiera conjuntamente con el Congreso en segunda vuelta? De forma tal que la mayoría obtenida por el presidente en la elección sea una expresión en la integración del Congreso de cara a llevar su programa de gobierno. Esto es, yo creo que en la lógica de impulsar reformas programáticas, pareciera ser la mejor idea. El punto es cómo juega esto con los contrapesos en un sistema que, da redundancia, es un sistema. Y tenemos que analizarlo en virtud de todas sus partes. Bueno, en términos prácticos, lo que tiene que hacer la comisión es resolver esto de aquí a mañana, ¿no? O dejar al presidente solo. Bueno, no se llega a acuerdo. Perfecto, pero me refiero que, claro, con sus ministros en el fondo. Prefiero que todas estas decisiones que tienen que tomar la comisión que ustedes integran, lo tienen que resolver de aquí a mañana, que es cuando se acaba el plazo para las indicaciones, ¿no? Sí. O sea, por eso ustedes de aquí se van a integrar a esa discusión. Y entre las cosas que tenemos que resolver, que no suele ponerse sobre la mesa, pero yo lo pongo una vez más sobre la mesa, es la forma de reconocimiento de organizaciones políticas diversas, si es que vamos a reconocer o no la figura de los independientes, si es que esos independientes van a poder o no constituir listas, si va a haber otras formas de organización política reconocidas para la representación en el Estado, además de los partidos, o solo vamos a tener partidos. Esa es una discusión bien intensa que estamos teniendo. Si es posible que organizaciones políticas se constituyan en diversos niveles territoriales. Nosotras impulsamos que sí puedan hacerlo, que pueda haber organizaciones políticas locales que puedan representar a las vecinas y los vecinos de un territorio en la política local, en los gobiernos locales, en los consejos municipales, si puede haber partidos regionales o no va a haber partidos regionales y los partidos van a ser solamente nacionales. Esa es otra discusión que estamos teniendo y yo creo que es una de las discusiones más difíciles que vamos a encarar, donde las posiciones son mucho más, diría yo,
difíciles de conciliar, ¿no? Es decir, si es que abrimos o no abrimos la puerta a formas distintas de representación y de autorrepresentación, además de los partidos. Esa es otra de las cosas que tenemos que resolver. Y que tiene que resolver esta comisión que se le ha llamado como la sala de máquinas de la Constitución, por lo que significa. Hay otros titulares que hablan del corazón de la Constitución, que tiene que ver con lo que tienen que resolver ustedes. Y ahí le quiero preguntar por otra cosa que también se dio, apareció en la discusión durante esta semana, que es aquellos que hablan de una supuesta tercera vía, de una alternativa al apruebo o rechazo de este plebiscito. Esto partió porque un grupo de senadores le pidió a la Comisión de Venecia que se pronunciara al respecto, y es ahí donde hubo una serie de conclusiones y se hablaba de esta tercera vía. Solo quiero, eso sí, mencionar lo que dijo el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, cuando se le preguntó por esto de la tercera vía, y él, lo voy a leer tal cual, dice: la Comisión de Venecia fue explícita, clara, tajante y taxativa en responder que eso era una mala idea, que no lo recomendaban, y que en el caso de que se quisiera pensar en alguna modificación, esto debiese ser conversado ampliamente, pero la recomendación, dice el de la Comisión, es no hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes, Cristian Monkever? O sea, yo creo que la pega nuestra es terminar la propuesta constitucional de aquí a junio y que sea lo más coherente posible y que represente una gran mayoría. El país no puede pasar toda la vida discutiendo una constitución, pues eso es caótico, demencial, digamos. Nosotros ya llevamos un buen tiempo. Desde el 2000, desde el estallido en adelante, se empezó, ya antes se venía hablando del tema constitucional, pero en forma, con reforma y con todo el cuento y con la pandemia, que además se postergó, si esto ya debería estar resuelto. Si no hubiera habido pandemia, el tema constitucional debería estar resuelto el año pasado. Y se postergó, producto de la postergación de las elecciones, y está muy bien. Y por eso este proceso cruza dos gobiernos. Quienes diseñaron este sistema lo que buscaban era que se encuadrara dentro de un solo gobierno y no que pasara a otro. Porque además produce problemas con el gobierno que está entrando recién. Yo he escuchado a algunos ministros, por ejemplo, a la ministra de Salud, la escuché, si no me equivoco, decir que sus reformas las iba a detener hasta que no se supiera lo que la convención resolviera en temas de salud. El mismo ministro Jackson señaló algo parecido, que su programa de gobierno, del gobierno que acaba de entrar, va muy de la mano con lo que resuelva la Convención Constitucional. Entonces, no creo que sea deseable alargar este proceso más allá de lo conveniente. Yeah. Pero esto que mencionaban algunos en la discusión que se dio esta semana, de buscar una tercera alternativa al apruebo o al rechazo en ese plebiscito, otros hablaban incluso de reflotar lo que fue el proceso constituyente del expresidente Michelle Bachelet. Sí, hay algunos que son viudos de ese proceso. Yo creo que era importante haberse involucrado más fuertemente. Yo era de aquellos que intenté que el sector al cual represento se hubiese involucrado en ese proceso y hubiésemos abordado un proceso constituyente en términos no tan críticos como se abordó porque este fue mucho más de convulsión y de crisis. Los procesos constituyentes idealmente es que tratar de enfrentarlos no en procesos tan críticos, que no sé si sea bueno o malo, pero es un punto. Si hay un acuerdo político en torno a esa línea, lo único que yo agrego, porque ahí ya no depende de nosotros, depende más del Parlamento o del gobierno, si es que buscan una tercera alternativa, es que esto no puede ser in eterno. O sea, no puede ser, oiga, si se rechaza vamos a estar 2 años más discutiendo una nueva constitución. O sea, si van a existir alternativas frente a un eventual rechazo, que puede ocurrir de acuerdo a los números, datos y de acuerdo a lo que ha ido surgiendo de la convención, que mucha gente que no la convence demasiado, lo que se ha ido proponiendo, es que lo que se haga después tiene que ser súper acotado. Lo que sí también está claro que no podemos seguir con la Constitución actual, que hay un consenso generalizado que hay que cambiarla. Yo soy de aquellos que también piensan lo mismo, que hay que ajustarla, hay que cambiarla, hay que producirle cambios profundos. Y si se va a hacer algo así, tiene que ser lo más acotado posible en el plazo. Eso es lo que yo planteo. ¿Cuál es la mirada sobre esta tercera vía que algunos han mencionado? Nosotros ratificamos completamente las palabras de nuestro vicepresidente. Creemos que abrirnos a la posibilidad de una tercera vía no solo desnaturaliza la lógica del proceso constituyente, sino que también genera 2 cuestiones que creemos que son súper problemáticas. Lo primero es que altera los incentivos a llegar a acuerdos dentro de la convención y los incentivos en los cuales nos hemos ido relacionando internamente. Y lo tercero, que creo que es aún más relevante y que inclusive fue sostenido por la Comisión de Venecia, es que va contra la certeza jurídica, que creo que es súper relevante de cara a las expectativas y la legitimidad del proceso mismo y las expectativas que tiene la gente a la hora de votar por apruebo o rechazo en una constitución que entendemos está representada en la forma
más representativa de la historia de nuestro país, y creo que eso tenemos que resguardarlo y sostenerlo de aquí al fin del proceso constituyente. Ahora, como lo planteaba Cristian Monkeberg, ¿se debiese pensar en una alternativa, en qué hacer en caso de rechazo? Yo creo, personalmente, que no se va a rechazar. Estamos trabajando para que esto se apruebe. Hemos tenido debates intensos sobre ciertas posturas que quizás no compartimos en principio, y yo sostengo mi postura inicial de que la Constitución va a ser aprobada, y dado que va a ser aprobada, no me pondría en otra situación. ¿No hay que ponerse en ese escenario, Alondra? A mí me parece que hay un sector que desde el primer día ha abrigado el profundo deseo de que esto nunca hubiese ocurrido y que ha intentado por todos los medios persuadir a la población de que este proceso no es necesario y de llamar a votar rechazo y de, en fin, de negarse a ver algo que les resulta desconocido, que es el ejercicio de la democracia, que es lo que está aconteciendo en la Convención Constitucional. Un proceso que fue ampliamente decidido por la ciudadanía, no solamente en el sentido de tener una nueva Constitución, sino de que esa nueva Constitución fuese deliberada y redactada por un órgano especialmente encomendado con esa tarea. Hay sectores que aspiran a que el proceso constituyente sea un proceso consultivo más de los que han defraudado las expectativas de la ciudadanía, y desde nuestro punto de vista es muy lamentable que estén tomando esa posición. Hoy día en prácticamente todos los medios de la prensa escrita se han dedicado a hablar de esta tercera vía, en editoriales, en columnas, Amarillos por Chile, por acá, por allá. Y la verdad es que yo los llamaría, especialmente a quienes hoy día se levantan de la mesa, golpeando la mesa, saliendo a hablar de estos temas, a sentarse y participar del diálogo democrático y a contribuir a una salida democrática a la necesidad imperiosa de terminar con la herencia de la dictadura, sentar cimientos de un orden institucional democráticamente construido y confiar en las expectativas de la ciudadanía que han puesto en este proceso ese mandato. Yo creo que eso hay que respetarlo, hay que llevarlo a término acompañando el proceso con un respeto democrático de su desarrollo, informando adecuadamente a la ciudadanía, no desinformando respecto de nuestro trabajo, no ocupando cada uno de los espacios que se tienen para disparar contra el proceso, y que si hacemos eso, si todas y todos nos comprometemos con su desarrollo, yo creo que va a ser mucho más sencillo que la voluntad popular que se expresa en el plebiscito de salida sea la voluntad que prime de cara a las décadas por venir, que es lo que yo creo que tiene que pasar. ¿Afecta el proceso de la convención el que se esté discutiendo, planteando esto de una llamada tercera vía? Sí, claro que lo afecta, pero el punto es por qué se está discutiendo esta tercera vía. Y precisamente porque muchos de los que votaron a prueba no se sienten interpretados por lo que está surgiendo ahí. ¿Por qué no se sienten interpretados? ¿Tiene que ver con cómo se da la discusión? No. Yo creo que desde la lectura del contenido. Lo que pasa es que primero, yo creo que para sacar una conclusión real hay que tener la propuesta completa. Ya. Yo creo que eso es fundamental. Hay muchas normas que a uno le llaman la atención, que no te interpretan, que no te representan, y uno empieza a sacar conclusiones un poquito adelantadas. Entonces, yo creo que es razonable, o sea, es legítimo que cada uno diga lo que quiera respecto del proceso constituyente. Yo en eso no comparto con Alondra. Distinto es si yo tengo mala fe y quiero destruirlo, y ahí ya estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos que a lo mejor pueden tenerlo. Yo creo que está bien, es legítimo que los amarillos, que son gente de izquierda, porque muchas veces me los achacan a nosotros, los amarillos son gente de izquierda, que votaron a prueba y que no se sienten representados. A mí también me pasa un poco lo mismo, pero está bien. Nosotros somos minoría y todos sabemos, y nosotros, como nos decía algún constituyente, algún convencional en algún minuto, por lo menos los que están ahí de la derecha, dicen las cosas como corresponde, y las dicen. Pero hay otros que no hablan nada, o se quedan callados, o la torpedean por fuera. Nosotros decimos lo que corresponde, creemos, con el respeto que corresponde también, respecto de este proceso. Pero no se siente representado, y si no se siente representado, lógico, empiezan a mirar alternativas. Claro, pero esa conclusión de no sentirse representado puede ser muy anticipado, entiendo. Yo creo que hay que esperar un poco, hay que esperar pero está bien que levanten las alertas, eso no es problema, si cada uno diga lo que quiera, viva la democracia y viva la libertad es libre, ¿no es cierto? Cada uno puede plantear, decir y opinar en la medida que guarde ciertos respetos y ciertos límites. Paso siguiente, veamos la propuesta de constitución cuando sea, en mayo, junio, que va a estar ya más o menos lista para poderla presentar a la ciudadanía. Y ahí tomemos conclusiones respecto de lo que va a ocurrir. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy día el apruebo y el rechazo está bien cerquita, y eso sería un desastre,
Yo creo que una constitución tiene que representar a todos. Una constitución que se aprueba con 55, 52 versus 48 o 45 creo que no sería bueno, porque va a seguir abierto el capítulo constitucional para adelante, más allá de quien gane o pierda. Yo lo veo así. Yo quería preguntarte algo, Cristian, porque tenemos una convención constitucional que tiene un quórum de 2/3 para llegar a acuerdos. Esa convención constitucional sin duda tiene una representación baja de la derecha, eso es efectivo, ¿no? No alcanza el tercio que habían algunos sectores aspirado a tener. Pero si no es un órgano democráticamente electo y construido para escribir una constitución con un quórum supramayoritario de 2/3, el que puede entregar una constitución legítima a la ciudadanía, ¿de dónde puede surgir un ejercicio constituyente de esas características? Porque yo entiendo que puedas no sentirte representado en algunas normas, ¿no? Y puedas tener diferencias, y eso es parte del quehacer democrático. Pero de ahí a decir, puesto que no me siento representada por una u otra norma, desecho el resultado de un proceso constituyente legítimamente levantado para llevar adelante esta tarea, a mí me parece que hay un enorme trecho. Por lo menos desde mi punto de vista, la valoración del apruebo o el rechazo no debería estar tan condicionada al contenido de las normas, a menos que haya normas que atenten contra el Estado de Derecho o algo así, pero eso no es lo que está pasando, sino que es la valoración de cómo se escribe una Constitución. Sí. ¿En qué condiciones debe escribirse una Constitución? Sí, está bien, está bien. Está bien en parte, porque nadie está poniendo en duda la legitimidad del proceso. El proceso es legítimo. Se eligió a los constituyentes y a las constituyentes. Es paritario y escaño reservado. Sí. Pero yo tengo la plena libertad para estar de acuerdo o en desacuerdo de lo que ahí surja. Sí, pero... Y por eso existe el plebiscito de salida, para que la gente evalúe y diga esto está bien o esto está mal. Es evidente. Entonces, es confuso plantear y decir que uno ponga en duda el proceso como legítimo. Yo creo que no hay otro proceso más legítimo que elegir a la gente para que redacte una nueva constitución. En eso estamos todos de acuerdo, creo, todos de acuerdo. Y por algo yo voté apruebo, y muchos votamos apruebo, el 80% de la ciudadanía votó apruebo, y no solamente votamos apruebo, sino que votamos órgano elegido 100%. Se eligió el órgano 100%, está bien, tiene sus conformaciones. Ahora, lo que resulte de esa propuesta es donde empiezan las discusiones y las diferencias. Y yo no tengo por qué entender de que por el solo hecho de elegir una convención, el resultado de esa convención va a ser legítimo. Para mí no me representa 100%, y si no me representa 100% puedo tomar postura frente a eso de todas maneras. De todas maneras, porque yo no voy a estar condicionado, cualquier ciudadano, a lo que diga la convención en lo real por el solo hecho de haber sido elegido democráticamente. No me cuaja, no me funciona así. Nos quedan algunos minutos de debate, pero me gustaría conocer también la opinión al respecto de lo que estamos viendo acá sobre el futuro de la convención, de las alternativas que se están planeando, del trabajo que están desarrollando, Guillermo. Yo no creo en la tercera alternativa y quiero dejar dos cuestiones sobre la mesa. Lo primero, de que yo creo que en democracia es fundamental la posibilidad y libertad de emitir tanta opinión como crítica se quiera hacer. En ese sentido es relevante, y habemos muchos dentro de la convención que hemos sido y hemos escuchado esas críticas y hemos hecho el análisis respecto de por qué surgen y por qué hay tantos grupos tratando de hacerlas, más allá de las posiciones o las intenciones que nosotros le atribuyamos a esos grupos. Y lo segundo, yo soy de las personas que les tocó ser parte de la Comisión de Reglamento a la hora de diseñar este proceso, y tuvimos toda una discusión interna a propósito de la discusión de los 2/3, con todos los costos políticos que eso suponía. Nosotros, y particularmente yo fui uno de los defensores de los 2/3 porque entiendo que los 2/3 nos permiten dar una regulación institucional de cara a los acuerdos que estamos llegando en la Convención. Y alguien podría sostener legítimamente que no es representativo de todo el país, pero lo cierto es que el procedimiento hasta ahora, como está diseñado, está funcionando. Hay normas que han sido rechazadas, hay normas que han sido mejor detalladas, mejor escritas. Yo llamaría a la gente a que tenga la tranquilidad de que existimos muchas personas dentro de la Convención que estamos trabajando porque este texto no solo represente a un sector, sino que sea representativo de todo el país y que permita abrir paso a dos cosas que creo que son fundamentales. La apertura del debate democrático, propiamente tal, sin quórum supramayoritario, sin un control preventivo por una constitución impuesta, y también las transformaciones sociales, que creo que es lo que nos motiva a gran parte de las personas que estamos acá
a seguir trabajando porque esto funcione. Yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Yo sé que tienen que volver ahí al trabajo de la Comisión de Sistema Político, que esperan ahí una larga jornada nuevamente. Vamos a estar muy atentos a lo que se resuelva y a esas indicaciones que van a hacer y que vamos a conocer ya, yo me imagino, el día de mañana. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. por la invitación. Regresamos al país que queremos y ahora vamos a revisar cómo va quedando esta propuesta de nueva Constitución, porque ya se han ido aprobando una serie de normas que están ahí en esa propuesta de texto. Estamos acompañados con los expertos. Marisol Peña, abogada constitucionalista, académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pati. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Tomás? Y Tomás Jordán, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, también gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Lo que vamos a analizar son aquellas normas que ya están en esta propuesta de nuevo texto constitucional, pero que provienen de la Comisión de Derechos Fundamentales. Vamos a revisar algunas de ellas de inmediato. Uno de los primeros aspectos tenía que ver con que se rechazó este artículo que decía el derecho a la autonomía y a la libre determinación. Se rechazó, eso quiere decir que vuelve a la comisión para que esto sea modificado. Pero sí se aprobó ahí los aspectos que tienen que ver con prohibir la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. Algo que a lo mejor podríamos considerar que es muy básico, que es obvio que debe pronunciarse de esa manera en cualquier sociedad. Pese a eso, ¿es necesario que esté en un texto constitucional, Marisol? Creo que la misma pregunta se habrían hecho los constituyentes de la Carta actualmente vigente cuando incluyeron el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Es necesario que esté en la Constitución, claro, porque las sociedades evolucionan y evolucionan a veces sobre la base de fenómenos que no queremos que se repliquen. Es el caso de la trata de personas, que ha seguido existiendo en diversos países, incluso el nuestro, y eso es muy lamentable. Y, por cierto, de diversas formas de esclavitud moderna y también de trabajo forzoso. Tomás. Sí, concuerdo. Yo creo que aquí las constituciones parten de los elementos más central y básico, que es la dignidad de la persona, y por lo tanto en esta figura se está prohibiendo expresamente que esa dignidad sea vulnerada. Y por lo tanto, y Marisol decía una cosa que es muy cierta: la trata de personas es un problema real hoy, y por tanto que la Constitución lo consagre me parece que es un buen punto para defender la dignidad de todas las personas, me parece claro. Vamos con el siguiente apoyo gráfico para revisar otras normas que ya fueron aprobadas por el Pleno, es decir, por la mayoría de 2/3 de los convencionales constituyentes, y esto tiene que ver con que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos, entre los que se cuentan el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. En el siguiente apoyo gráfico vamos a revisar ahí otro aspecto que también ya fue aprobado por esta mayoría de 2/3, lo estamos viendo ahí, y que involucra esta frase en que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Y es ahí donde esta frase, una interrupción voluntaria del embarazo, lo conversamos también en el programa anterior, es una de las frases que ha generado más, un debate más intenso. Uno de los aspectos que se cuestionaba era por qué no se lo colocó acá un plazo, un límite, por qué no se estableció esto en la propuesta de Constitución, Marisol. Sabemos que las normas constitucionales es preferible que sean genéricas y vayan dejando a las leyes el detalle de la regulación. Pero en este caso preocupa mucho porque Chile ha tenido este debate. Por ejemplo, a propósito de la aprobación de la ley que penalizó el aborto en 3 causales. Por lo tanto, es evidente que ha habido la intención de generar un criterio desde la Constitución, pero en mi caso particular considero que ha quedado demasiado abierto, porque es el Estado el que tiene que garantizar que se den las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo y sin interferencia de tercero o de institución. ¿Coincide, Tomás, en ese aspecto o, como dicen quienes impulsan esta iniciativa, esto lo debe resolver el Congreso? Sí, yo sigo más bien esta última mirada. Yo creo que los autores, la autora, en la aprobación siempre ha quedado más o menos claro que el legislador tiene un rol que cumplir en los próximos años, que es regular, que es fijar contornos a este deber del Estado.
por un lado. Y dos, no hay que olvidar que estos derechos también puede colisionar con otro derecho, que es la objeción de conciencia de las personas. Y por tanto va a haber seguramente que ajustar en el futuro próximo, tanto legislativamente como seguramente jurisprudencialmente, qué se entiende específicamente por toda esta figura. Vamos a revisar otro apoyo gráfico que tiene también que ver con estas normas ya aprobadas. Y les aprovecho a preguntar al tiro si es que esto que tiene que ver con la interrupción del embarazo no entra en contradicción con el derecho a la vida, que también quedó ya aprobado. Toda persona tiene derecho a la vida. Y ahí se agrega, ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada, Marisol. Podría generar una contradicción, evidentemente, dependiendo de qué es lo que entendamos por persona. Y sabemos, ya hemos tenido debates como país, que hay dos miradas al respecto. Uno, que existe una persona desde el momento mismo de la concepción, y otra, que existe una persona desde el momento mismo del nacimiento, es decir, cuando este ser en gestación se separa definitivamente de la madre. Ahora, el hecho de haber eliminado la referencia a que la ley protegiera la vida del que está por nacer debilita ese debate que se ha tenido anteriormente en mi concepto y hace radicar como más importante la norma que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Tomás. Sí, coincido. Yo creo que aquí hay una cuestión que es clave, que es la idea de persona, cómo se conceptualiza. La jurisprudencia chilena ha tenido un desarrollo. Primero la consideró desde la concepción, pero para la interrupción del embarazo, otras causales, estimó que era el legislador que tenía que regularla y por lo tanto, bajo esa tesis, por decirlo así, jurídica, es que se ha regulado hoy día en el texto constitucional. Por lo tanto, con la garantía del Estado y el derecho a la vida debería, como dice Marisol, equilibrarse en favor de la garantía del Estado. Seguimos revisando cómo va quedando esta propuesta de nueva Constitución. Vamos de inmediato a revisar ahí otro apoyo gráfico respecto a las normas ya aprobadas, que ya pasaron por el Pleno y que están ahí en ese borrador de nueva Constitución. Todas las personas tienen derecho a una educación sexual integral, es decir, la Constitución establecería entonces ese derecho. ¿Cómo se puede llevar a la práctica esto, Marisol? ¿Qué significa? Yo creo que esto va a impactar, Patricia, profundamente en la educación de las nuevas generaciones. Evidentemente, la educación sexual debe favorecer el ejercicio de una sexualidad responsable, que se ejerza con madurez, pensando que de allí puede devenir o provenir una vida humana. A mí lo que me preocuparía es que, como se ha hasta ahora impedido el avance de una norma que permita que los padres puedan tener injerencia en la educación de sus hijos, esto quede entregado libremente a los colegios sin un cumplimiento con el primer formador, que es la familia. Tomás. Hay un mandato claro, yo creo, aquí a regular este derecho, básicamente porque establece un concepto muy amplio, que es la educación sexual integral, y por lo tanto sí le fija ciertos contornos que tienen que ver con que sea amplia, transversal, que abarque todo aquello elemento que requiere una educación sexual de los niños y niñas y jóvenes y la sociedad en general. Me parece que la clave está en cómo se va en el sistema educativo ejecutar estos mandatos constitucionales. Y vamos a revisar la última norma que también fue aprobada por el Pleno de la Convención, que proviene de esta Comisión de Derechos Fundamentales. Lo vemos ahí en la gráfica, y que tiene que ver con la prohibición de la desaparición forzada. Ninguna persona será sometida a esa desaparición forzada, y que además toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada, además de decretar ahí la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía referido a temas de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, tortura, genocidio, entre otros. ¿Cómo analizar este aspecto? ¿Cómo se aplicaría, pensando por ejemplo eventualmente en casos pendientes de la dictadura, Tomás? A ver, la prohibición de detención forzada, a lo mejor hay que explicarla, porque es un concepto complejo, que es que las personas sean privadas de su libertad por agentes del Estado ilegalmente o contrario al ordenamiento jurídico, y sea negado por las autoridades que están siendo detenidas. Y por lo tanto se producen en lugares no dispuestos para ello, bajo medidas que básicamente son contrarias al ordenamiento jurídico. Y esa es la prohibición. Nadie puede estar detenido sino por un formato o por las formas que la Constitución y la ley establezcan. Y eso me parece que es una garantía para las personas, tanto en el pasado que vivimos de la dictadura, como hay casos que algunas personas reclamaban a partir del estallido social. Entonces, a partir de eso se genera esta idea de establecerlo constitucionalmente. Marisol.
Yo creo que Tomás tiene razón, pero agregaría un elemento. La forma como reproduce la norma lo que está en tratados internacionales, desde luego en la Convención de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, es que estos actos de privación de libertad pueden provenir de órganos del Estado o de personas. Y esto es muy importante porque si en el Estado no lo queramos, actúan grupos paramilitares, por ejemplo, de carácter terrorista, que retengan personas, no son órganos del Estado. Entonces es muy importante el criterio constitucional para tipificar delitos y penas. Muy bien. Así va quedando la propuesta de nueva Constitución. Estas son normas ya aprobadas. Marisol Tomás, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo va redactándose esta nueva Constitución. Pero no se vayan, porque vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre importantes temas de esta nueva Constitución. Y les recordamos que si ustedes quieren seguirle la pista ahí a lo que se va aprobando en la Convención Constitucional, lo pueden hacer en el 24horas.cl o ahí con ese código QR. Ustedes ahí lo pueden capturar con su celular y de esa manera los va a llevar hasta la aplicación que les va a ir indicando de manera didáctica, práctica, simple el camino de las propuestas constitucionales. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos y vamos a analizar acá junto a nuestros invitados uno de los temas que ha generado más polémica o un debate más intenso, que es lo que se está discutiendo en la Comisión de Sistema Político. Se le ha llamado la sala de máquinas. Es ahí donde se van a definir aspectos sobre cómo nos organizamos, cómo se distribuye el poder. ¿Por qué ha sido tan intensa esa discusión? Bueno, lo vamos a conversar con nuestros panelistas. Siguen con nosotros Marisol y Tomás, pero se suman a la conversación María Cristina Escudero, abogada y académica de la Universidad de Chile. María Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Y también Gabriel Negreto, académico de la UCE y experto en reforma política y cambio constitucional. Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo último que vimos en esta comisión es que presentaron su informe ante el Pleno, es decir, para que lo voten todos los convencionales, y de las 95 normas propuestas se rechazaron 92. Ahí está, por ejemplo, una de las propuestas que tiene que ver con qué se hace con el Senado. Se elimina, se cambia por una Cámara Territorial, por un Consejo Territorial. ¿Por qué ha sido tan complejo, Marisol, resolver lo que pasa en la Comisión de Sistema Político? Creo que es porque de alguna manera hay una crítica coyuntural que podemos estimar o no justificada a la forma como se ha comportado la Cámara Alta, que es el Senado, en el último tiempo. No obstante aquello, yo me quedaría personalmente con los dos grandes criterios que recordó la Comisión de Venecia en el informe que acaba de evacuar precisamente a solicitud de algunos senadores sobre esta y otras materias. Y en ese informe se relevan dos aspectos que son muy importantes. El primero, que una Cámara Alta como el Senado tiene que reflejar, por un lado, una especie de chequeo, un control a lo que hace la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados en materia de elaboración de la ley. Y lo segundo es que debe reflejar un criterio de representación de la ciudadanía que sea distinta al que impera en la Cámara de Diputados. Luego, si en la Cámara de Diputados impera un criterio de representación de la población, en el Senado debiéramos tener un criterio importante de representación de las regiones. Sí. ¿Qué percepción tienen sobre lo que ocurre actualmente con esta discusión? Bueno, es una discusión muy compleja porque en ella se centra, es el corazón el fondo del proceso de toma de decisiones. Entonces, se parte de una evaluación negativa de cómo funcionaba con anterioridad, es decir, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estaba trabada, era difícil, ¿verdad? Que es propio de los presidencialismos. Y se quiere facilitar esa relación, ¿ah? Y se generan muchos mecanismos que son bastante novedosos para lo que es nuestra tradición. Y creo que la comisión discutió y negoció sin proyectar la discusión y la percepción que se estaba generando afuera y en el Pleno, ¿verdad? Y entonces cuando llegó al Pleno se encontró con una realidad de poca socialización de lo que eran sus normas y sus efectos, y eso fue lo que
me imagino generó Claro. el Esto partió rechazo. con la idea de que fuera unicameral, es decir, eliminar el esto- Senado. Pero hay Pero después otros- fue variando, y ahí Sí. hablamos de Consejo Territorial, Cámara Territorial, va variando en el fondo Claro, en términos de las atribuciones que tiene en cada uno. particular era la discusión entre bicameralismo y unicameralismo, una discusión que además lleva tiempo en el país. Quizás Tomás recuerda que en el proceso participativo que se hizo en el gobierno de Bachelet, el tema del unicameralismo salió bastante fuerte. Entonces hay algo arraigado ahí en la sociedad que no se ha sabido explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de cambiar de un sistema a otro, ¿ah? Y cuál es la evaluación que se tiene que hacer para hacer ese cambio. Tomás, sí. ¿De dónde proviene esa idea de que Sí. tenga una sola Cámara? Yo creo que pero hay una cuestión ahí de la comisión, que por primera vez se encuentran en el espacio constituyente, por decirlo así, todas las variables de las discusiones que se habían tenido en los últimos años sobre el sistema político. Y por lo tanto aparece el unicameralismo versus el bicameralismo, aparece esta idea de un presidencialismo atenuado, o incluso en las primeras semanas o meses el Frente Amplio propuso un parlamentarismo, pues se pasaron a un semipresidencialismo. Por lo tanto, el resultado yo creo que es consecuencia del encuentro primero de todas estas posiciones y la incapacidad de poder consensuar un texto mínimo o un elemento, o cuáles son aquellos elementos en común, además situado en que ya se había aprobado un Estado regional. Y por lo tanto, esta idea del unicameralismo, en que en sí misma puede ser una opción, está intervenida por una variable que es tener ya una definición de Estado regional, y por lo tanto ya viene a incorporarse otro elemento, es cómo las regiones, por lo tanto, son representadas en la estructura nacional. Y ahí, en la propia comisión, se dividen entre estos distintas como familias y arman un híbrido que básicamente trata de dejar contento a todos los participantes y no deja contento a nadie, se terminan rechazando, salvo los temas de plurinacionalidad de pueblo, todo el resto se rechaza. Claro. ¿Cuál es la experiencia internacional, Gabriel? Leía en una entrevista en el diario La Tercera donde decías que en América Latina la Cámara Alta solo se pudo eliminar en contextos autoritarios o de alta concentración política. Sí, efectivamente. Solamente desde 1980, que es cuando se produce el último ciclo de expansión democrática en América Latina, los únicos dos casos donde se eliminó la segunda Cámara fueron los casos de Perú en el 93, previo al autogolpe de Fujimori, y luego el caso de la constituyente del 98-99, que sanciona la constitución del 99 en Venezuela, en ambos casos controladas por una mayoría muy cohesiva del partido del presidente y donde se encontraba el núcleo de la oposición política al gobierno en ese momento, precisamente en el Senado. A pesar de que los argumentos que se utilizaron fueron similares a algunos de los argumentos que se utilizan acá, de ineficiencia legislativa, de bloqueo, de elitismo de la segunda Cámara, pero había una razón política. A mí me gustaría retomar, sin embargo, lo que preguntaste antes. Yo creo que con respecto a la estructura legislativa, en la Comisión de Sistema Político las preferencias estaban polarizadas desde el comienzo. Fue mucho más fácil resolver la disyuntiva entre presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Eso se resolvió más o menos pronto. En cambio, con respecto a la estructura legislativa, hubo una primera propuesta, una moción que se aprobó, que quedó en el texto sistematizado el 16 de enero, donde se aceptaba como norma general el unicameralismo, pero esto se aprobó por 13 votos contra 10 en contra y 2 abstenciones. Esto ya hablaba de una mayoría muy escasa, ¿sí? Generó reacciones, se sabía que esto iba a tener dificultades en el Pleno y se produce una nueva negociación en la cual el Frente Amplio, que fue uno de los principales promotores del unicameralismo, decide acordar con el colectivo socialista y con los independientes no neutrales la posibilidad de reinstalar una Cámara o un Consejo Territorial, precisamente fruto de lo que dice Tomás, de que hay una inconsistencia entre declarar a Chile como Estado regional, iniciar un proceso profundo de descentralización y no tener una instancia de representación de unidades territoriales subnacionales. El problema ocurrió que se aceptó por parte del Frente Amplio incorporar esta segunda Cámara, pero con poderes muy limitados y casi con una presencia testimonial. Cosa que el colectivo socialista y algunos otros convencionales no estuvieron de acuerdo, aceptaron una propuesta de la derecha de incorporarle más poderes y ahí se rompió el acuerdo. La razón por la cual se rechaza en el plenario es porque esto fue una estrategia
para poder inducir un acuerdo en la comisión que antes de enviarlo al plenario no se pudo alcanzar entre estas distintas fuerzas. Y ahora se supone que están en ese periodo en el que tienen que tratar de hacer modificaciones. Con un tiempo muy llegar. limitado, con un constreñimiento temporal muy marcado. ¿Qué pasaría si es que este aspecto no se aprueba, si es que tenemos una propuesta de nueva constitución sin considerar este elemento? La fórmula, Cámara de Diputados, Senado, etcétera. A ver, es bien difícil, yo creo que en eso podemos estar contestes todo, imaginar una carta fundamental en la cual no haya una definición acerca de cómo se va a elaborar la ley. Y ojo, no solo respecto a cómo se va a elaborar la ley, sino que también cómo se van a fiscalizar los actos del gobierno, que es la otra atribución que tiene las cámaras bajas, las cámaras más políticas. Ahora, yo quisiera enfatizar dos cosas que me parecen muy interesantes de aclarar, Patricia. Primero, respecto a lo que dice Gabriel, respecto del unicameralismo peruano, por ejemplo, el año 2020 estuvieron realizando fuertes intentos desde el mismo Congreso peruano para imitar el modelo chileno. Y esto a mí me consta porque yo estuve presente por Zoom, por supuesto, en ese tiempo, en medio de la pandemia, exponiendo las características que tenía nuestro sistema bicameral, porque habían llegado a la profunda convicción, Gabriel es más experto en los temas de funcionamiento del sistema político, de que el unicameralismo definitivamente llevaba a una paralización y a una ingobernabilidad. Y el segundo punto que yo creo que vale la pena insistir es esta falta de conversación entre un modelo de Estado regional, como señalaba Tomás, donde las regiones van a ser autónomas, las comunas van a ser autónomas, se quiere que tengan autonomía administrativa, autonomía política y autonomía financiera, y sin embargo no tienen un reflejo, llamémoslo como una especie de espejo en el Congreso Nacional desde el punto de vista del proceso de elaboración de las leyes. Ojo, que no solo le va a interesar a las regiones cuando tenga que ver con intereses regionales, porque hay leyes nacionales que también pueden ser de tremenda importancia e interés para las regiones. Ahora, más allá de la experiencia de Perú, ¿hay otros países donde haya funcionado? ¿Qué tal funciona en esos otros países? ¿El unicameralismo? Sí. En Latinoamérica. En general, en el planeta completo. Centrémonos en los presidencialismos, que es lo que es como nuestro sentido, nuestros espejos, nuestros ejemplos comunes, ¿verdad? A ver, yo creo que lo que hay que explicar más que si funciona o no funciona son los pros y los contras que tienen unos y otros. Los sistemas unicamerales, cuando hay un Estado unitario, no tan descentralizado, puede llegar a funcionar porque no se requiere esta segunda instancia de representación. Pueden ser sistemas que efectivamente son más eficientes en términos de rapidez de los procesos de rapidez, ¿ya? Pero esto uno no lo puede tener todo. Si tú haces un proceso legislativo que es más rápido, también te vas a encontrar con mayores probabilidades de concentración de poder, de la captura del Ejecutivo hacia el Congreso y debilidades en el proceso de toma de decisiones en ese sentido, de mayor captura, mayor peligro de poca fiscalización hacia los actos del Ejecutivo. Pero va a ser más rápido, puede ser más eficiente, ¿verdad? Sí. Y al contrario, si uno tiene un sistema bicameral, el proceso puede ser, y probablemente va a ser más lento, pero va a ser más chequeado, las decisiones que se tomen probablemente sean de mayor durabilidad, sean más estables en el tiempo, porque requiere un mayor esfuerzo de negociación y de involucrar distintos intereses. Entonces va a depender del problema que uno está tratando de resolver, pero esto no se puede ver en solitario. Uno tiene que ver todo el sistema político, ¿ya? Y eso es quizás lo que en este momento la Convención está analizando. Uno puede tratar de resolver el problema de estancamiento a través de la eliminación de una Cámara, pero no puedes obviar el problema de representación que se te produce. El problema de representación, de representar bien un Estado regional, por ejemplo, y también en un sistema que es multipartidista, también
el tema de la representación, de tener menos instancias de representación también es complejo. Claro, pero detengámonos en ese punto, de cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de los modelos. Lo digo porque a lo mejor quienes nos están viendo en la casa dicen, bueno, ¿cómo opino al respecto? ¿Qué conviene más? El tema de la rapidez en los procesos legislativos es uno de los argumentos que más hemos escuchado de quienes apoyan esta idea de una sola Cámara. Hemos tenido, no sé, por ejemplo, el Código de Aguas que ha tomado más de 10 años, por dar un ejemplo de normas que toman mucho tiempo en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, mira, acá siguiendo el razonamiento de María Cristina, no se puede dar una respuesta en general, es decir, no es que el unicameralismo sea mejor que el bicameralismo, o el bicameralismo mejor que el unicameralismo, en general no, es absurdo responder esa pregunta de esa manera. Lo que sí es claro es que un sistema unicameral o bicameral tiene que partir primero y principal de considerar cuál es la heterogeneidad que existe desde el punto de vista territorial y poblacional en un país. Los países más vastos, con mayor población o con tamaños más pequeños o medianos, pero que tienen alta heterogeneidad, diferencias muy marcadas entre regiones, han sido obligados a entrar en un proceso de descentralización de tipo administrativa, política y económica, que ha hecho que si existe un sistema unicameral en esos contextos, el unicameralismo es disfuncional. Y el mejor caso que tenemos en América Latina es Ecuador. Ecuador tiene una sola cámara y donde precisamente ocurre lo que se quiso hacer en la primera propuesta que aprobó la Comisión de Sistema Político, es decir, tener una sola cámara donde se diferencie entre diputados de origen, digamos, regional y diputados, digamos, más nacionales. Bueno, esto es absolutamente disfuncional, genera divisiones innecesarias y artificiales dentro de la Cámara y no sirve para representar de modo autónomo a las regiones. Entonces, ahora, si tú tienes un país centralista de dimensiones muy pequeñas, con una población relativamente homogénea como Costa Rica, el unicameralismo funciona de maravilla y no hay ninguna razón para tener una segunda Cámara. Entonces, ahora, pasemos al caso de Chile. Chile tiene diferencias regionales profundas, tiene una tradición regionalista que quiere profundizar, tiene un proceso que tiene muy en claro que quiere regionalizar y que quiere descentralizar. Por lo tanto, es absolutamente contradictorio y contraproducente plantear siquiera la posibilidad de eliminar por completo una segunda instancia legislativa. ¿Coincides, Tomás, con ese aspecto? Y hago el énfasis en lo que tiene que ver con la representación de las regiones, que también ha sido un punto importante en esta discusión. Sí, pero me gustaría contestar la primera pregunta que hiciste, porque me parece súper interesante dejarlo claro, que si no hay acuerdo sobre el sistema político no puede haber constitución. Y porque en el fondo la constitución aprobada sin sistema político eliminaría o derogaría lo que existe hoy día. Entonces no existiría más ejecutivo ni legislativo. Porque la consecuencia de aprobar una nueva constitución es que deroga la actual. Y lo que nosotros conocemos hoy día está sostenido en la constitución vigente. Por lo tanto, es imposible pensar que puede haber una constitución sin sistema político. Perdón, tal vez, porque aclaremos que no está previsto que en los vacíos que pueda tener esta nueva constitución pueda subsistir. No hay soluciones intermedias previstas, ¿verdad? Tal cual. Es el efecto de la hoja en blanco. Exactamente. Exactamente. Entonces tú tienes nueva constitución con lo que tenga y todo lo que existe hasta hoy día queda derogado. Entonces tú vas a operar a partir de septiembre con el texto vigente. Y si no hay Congreso, no hay Ejecutivo, no tienen más, desaparece. O sea, sí o sí. O sea, sí o sí tienen que llegar a un acuerdo. Pero va a haber un Congreso. No, sí. Quiero decir que para descartar la posibilidad de pensar en una constitución sin régimen político, porque no puede ser. Claro. Y ahí estoy de acuerdo en que cuando ya se definió el modelo de distribución territorial del poder, tú tienes que al final del día, y eso pasa porque el tipo de convención no permitió ir hablando o conversando entre las distintas comisiones, cada una funciona por separado. Entonces se aprobó primero Estado regional y eso determina necesariamente el resultado de sistema político. Y ahí tú tienes que definir cuánta administración descentralizada quieres, pero también cómo se representan esos actores a nivel nacional. ¿Por qué? Porque muchas decisiones de cada región se tienen que tomar nacionalmente. La ley de presupuesto, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Por lo tanto, esta segunda Cámara viene a cumplir esa representación en la discusión pública, legislativa, sobre cómo esas regiones se visualizan
en la legislación nacional para después, y lo conversamos en el programa pasado, poder ejecutar para cada región esos contenidos nacionales. Nos quedan solo algunos minutos, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a estos otros elementos que también se han sumado a esta discusión. Esto de establecer un vicepresidente, un ministro de gobierno, son distintos los nombres que se le ha dado al respecto. ¿Cómo lo analizas, Marisol? Primero, la idea que creo que está presente en nuestra conversación, que las constituciones son hijas de su cultura, o al menos deben serlo. Por lo tanto, la mera importación de modelos que pueden funcionar muy bien en otras partes no es precisamente la mejor solución. Personalmente creo que esto introduce un modelo híbrido o mixto que no tiene ninguna raigambre. En primer lugar, en la figura del vicepresidente de la República, que se elige junto con el presidente de la República, pasa a ser algo prácticamente decorativo dentro del sistema político. Y la figura de este ministro, ¿verdad?, que representa el nexo entre el legislativo y el ejecutivo, bueno, es la figura que cumple actualmente el ministro secretario general de la presidencia. Y esto dentro del contexto de un presidencialismo. Por lo tanto, a mí me parece personalmente un modelo impuesto de alguna manera a la fuerza, con forceps, y que no tiene raigambre, además de que se impone en un sistema político tremendamente fragmentado, y eso no es un elemento menor. María Cristina, ¿coincide? Sí, en algunos elementos sí, en otros no. A ver, yo no veo mayor problemas con los cambios cuando intentan resolver algunos problemas en particular. La figura del ministro de Gobierno tenía la intención de generar una mejor coordinación con el Congreso, en el entendido y en una evaluación de que esa coordinación no era muy buena para generar una mayoría de un programa de gobierno cuando existe una elección por separado del presidente que puede tener un color distinto a lo que queda en el Congreso. En la figura del vicepresidente o vicepresidenta, eso no la entiendo también, cuál es el origen de esa figura. Pero quizá lo más importante que hay que creo que es la oportunidad que tiene ahora la Comisión para el segundo informe, es delimitar muy bien qué funciones va a tener cada uno, cuáles son las competencias de cada una de las autoridades que está creando, para no generar un conflicto, no generar una figura de vicepresidente o vicepresidente que esté ahí a la sombra y esperando a ver cómo puede ponerle zancadillas al presidente en vez de ayudarlo, o un ministro de gobierno que también compita con el vicepresidente. O sea, lo más importante es que el proceso de toma de decisiones sea fluido, y claro, que en el Ejecutivo no se generen mayores problemas que en la actualidad no tenemos. Gabriel. Sí, yo creo que de las dos figuras, la realmente innecesaria e inconducente en el actual modelo es la del ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno es un remanente de un proyecto parlamentario que no fue, y queda ahí como una suerte de saludo, de reverencia a algo que no quedó. Con lo cual me parece inconsecuente, me parece que es algo que puede ser suplido con figuras institucionales que ya existen o informalmente con asesores, coordinadores. No es necesario tener esa figura. El vicepresidente, la idea de la vicepresidencia, sin embargo, a mí sí me gustaría defenderla. Es una figura más tradicional en los sistemas presidenciales. El hecho de que se elija de manera concurrente con el presidente genera la posibilidad de una sucesión presidencial en caso de vacancia, con una figura electa ratificada por el pueblo. Esto es muy importante, que hoy no se tiene en Chile. Además, se genera la posibilidad, dado que la paridad va a ser una norma que se va a aplicar en todos los puestos, de que se respete el principio de paridad. O sea que yo, de las dos figuras, claramente me quedo con el vicepresidente y me parece inútil la de ministro de Gobierno. Y yo vengo del futuro, que es Argentina, donde se creó un jefe de gabinete que no sirve absolutamente para nada. Tomás. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me parece que la figura del vicepresidente es muy disruptiva por dos razones. ¿Ya? Una, porque tiene legitimidad electoral, que podría ser mirado como bueno, pero básicamente en la sombra del presidente con legitimidad de voto. Y por lo tanto los conflictos que se han dado en Latinoamérica con los vicepresidentes, que cuando el presidente le va mal, el vicepresidente es su principal opositor. Por lo tanto, y es cosa de pensar en Brasil con Dilma, que su vicepresidente fue el que le terminó sacando. Y cambio que la figura del ministro de Gobierno, que no es un resabio, porque viene a dar una respuesta al problema que tiene el sistema político. Lo decía Cristina, el ministro del Interior hoy día
tiene las facultades o funciones de seguridad. Tiene que controlar el orden público, el narcotráfico, la Araucanía. Tiene que organizar la división territorial del Estado. Y además es el jefe político, o jefa política en este caso. El ministro Sexprés tiene a su cargo la relación con el Congreso. Por lo tanto, la arista política de la coordinación del gobierno queda vacía. Y eso es lo que viene a configurar una figura que es dependiente del presidente, que coordina políticamente las relaciones hacia el interior del gobierno como hacia el legislativo. O sea, me parece que es la necesidad. Pero más allá de lo formal, ¿en qué está resolviendo el problema que tú mencionas? En eso, porque la falencia del gobierno hoy día es la falta de coordinación interna. O sea, no hay ministro coordinador en los últimos gobiernos necesariamente, porque está enfocado su principal tarea al orden público y seguridad. Por lo tanto, necesitas un coordinador político, esfera interna. Y el ministro Sexprés viene a ser complementado con esta figura, por lo tanto seguramente va a desaparecer con una figura que tiene dos características: coordinación interna y relación con el legislativo, que son los dos elementos que el presidente necesita profundizar en su gestión. ¿Se le irá poder? Una cosa... Un poco segundo, pero para que de la vicepresidencia, a mí lo que me preocupa es que las vicepresidencias yo las miro que funcionan mejor donde no hay multipartidismo, porque si tú quieres resolver un tema como de equilibrios de una coalición y unos presidentes y otros vicepresidentes, se genera más aún el problema que dice Tomás, que se genera una competencia entre ellos y no una coordinación. Ahora, hay que ver cómo va a funcionar en la práctica, obviamente, pero los incentivos pueden no ser muy positivos. Muy bien, María Cristina, Gabriel, Tomás y Marisol, muchas gracias por habernos acompañado acá en esta jornada. Y la idea obviamente es que ustedes vayan entendiendo mucho más sobre los procesos, poder decidir de manera informada, porque recordemos que después habrá que ir a votar y decir qué nos pareció, si aprobamos o no esta propuesta de nueva constitución que va a hacer la Convención Constitucional. Llegamos así al final de esta edición del País que Queremos. Muchas gracias por habernos acompañado.